Mario, encantado de Muchas recibirte gracias. en el programa Reto Siglo XXI. Ya sos un frecuente Muchas gracias, don Jorge. Muchas invitado. gracias. Pues tenés una gran capacidad, una gran experiencia, gran visualización, visualización de todo lo que hay que hacer. Muchas gracias, don En este complejo problema de la Jorge. Ujú, seguridad nacional, ujú, con una estructura ujú. que uno oye, que hay policías para migración, policía Sí, señor. para Ujú, policía civil, la OIJ, eh, policía para la parte de la ujú. seguridad en las cárceles, y en Sí, fin, señor. Ujú, hay un cuerpo de policías distinto en ujú, distintos ministerios o en ujú, distintas instituciones. ujú, ¿Y cómo se coordina todo esto tan complejo? ¿Verdad? Porque ujú, eh, eh, ha subido mucho la criminalidad y ujú. estamos en problemas serios de seguridad. Sí, señor. Ujú. En efecto, don Jorge, creo que para entender el problema de la inseguridad que actualmente se vive, hay que entender la orgánica de partida con que opera la institucionalidad pública en materia de policía en Costa Rica. Primero, indicar que a partir de los hechos de 1948 y la Constitución del 1 de diciembre del 49, Costa Rica no solo abolió el ejército, quizás es la señal más clara que todos recordamos y tenemos en consideración, sino que también creó a partir de esa constitución un modelo de policía que es único en el mundo. El constituyente del 49 se propuso como objetivo y lo logró de que no tuviéramos un jefe de armas, es decir, que no hubiese una sola persona como en otros países de Latinoamérica y del tercer mundo, que concentrara bajo un mando único a todas las fuerzas que disponen del poder armado en Costa Rica. Entonces se creó un modelo fragmentado. De hecho, la Constitución dice, para la seguridad pública habrá las fuerzas de policía necesarias. Eso es decir, lo dice en plural, no en singular. Y ese objetivo del constituyente del 49 se materializó a través de un sistema que eliminó el mando único y creó un modelo descentralizado de policías. Entonces vemos en Costa Rica la existencia de distintos cuerpos policiales en distintos ministerios. Incluso a nivel de investigación judicial, la policía judicial está adscrita al poder judicial y no al ejecutivo, como sucede en otras partes de América Latina, en donde es las autoridades nombradas cada periodo presidencial las que a su vez nombran a los fiscales y a los policías judiciales. Eso no ocurre en Costa Rica y eso habla de la imparcialidad y la objetividad que ha tenido la investigación judicial en nuestro país, que la diferencia de cómo es en el resto de Latinoamérica. Pues bueno, en concreto, esta dispersión de cuerpos sí requiere la existencia de instancias de coordinación para que se puedan dar las operaciones policiales de manera correcta y eficiente. Y precisamente la Ley General de Policía crea una entidad que es el Consejo Nacional de Seguridad, que está convocado por el señor Presidente de la República, en donde acuden todos los distintos jefes de policía a efectos de que esa sea la instancia en la que se pueden generar operaciones coordinadas y combinadas entre las distintas ramas de la policía. Este sistema le permitió a Costa Rica durante los años de la década de los 50, 60 y 70 no tener los problemas políticos que sí existieron en el resto de América Latina, en donde se da una incursión constante de las fuerzas de seguridad sobre el control del sistema político. Nosotros no vivimos golpes de Estado y nunca nuestra policía desde 1949 ha sido amenaza alguna para la operatividad del sistema democrático y el régimen de libertades públicas. Entonces, este modelo ha deparado consecuencias muy positivas. Cuando empieza a finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90, a trasladarse el eje de la seguridad nacional al eje de la seguridad ciudadana, ya empezamos a observar una serie de ineficiencias policiales que hacen difícil que la orgánica policial y la operatividad policial puedan controlar un fenómeno criminal creciente que se venía dando justamente a finales de los 80. En ese sentido, en una operación de policía en Jardines de Cascajal se comete un grave error policial.
La policía entra a un recinto, utiliza una arma de alto poder para efectos de abrir la puerta de una vivienda y detrás estaba un niño, el niño Wagner Segura. La policía reacciona su fusil y eso genera que cruce la puerta y toque al niño y le mata. Eso conmocionó a la sociedad costarricense de aquel momento e inmediatamente comenzó a nivel legislativo el estudio de qué era lo que había sucedido. Y de pronto la Asamblea Legislativa se percata de que la debilidad que teníamos de mando a nivel de las fuerzas de policía hace que ese error sea reproducible en cualquier lugar del territorio nacional a cualquier hora del día. Entonces se genera un proceso de reforma policial que generó la ley 7410, la Ley General de Policía, que entra en vigencia justamente en mayo de 1994. A mí en ese momento me toca incorporarme al Ministerio de Seguridad y asumo como subdirector de la Escuela Nacional de Policía, recibiendo los cursos policiales suficientes y necesarios para poder realmente conocer el medio policial y poder entonces tener una incidencia real sobre esos procesos de formación. Es así como echamos a andar los primeros cursos de policía profesional. Recordemos que también anteriormente la policía cambiaba cada 4 años, es decir, durante la década de los 60, los 70 y casi todos los 80s, cada vez que había un cambio de gobierno, cambiaba el 100% de la policía. Eso se viene a corregir con la Ley General de Policía, que entra en vigencia en el año 94, y se habla ya de la policía profesional, una policía permanente que cada persona que ingresa a laborar a la policía lo hace a través de un curso de policía profesional. Anteriormente, las personas ingresaban, se les daba un uniforme e inmediatamente salían a la calle a cumplir labores de policía, lo cual hablaba del bajo y escaso nivel de profesionalización que tenían nuestras policías antes de la entrada de esta ley. Pues bueno, una vez que consolidamos el proceso de profesionalización de la policía, a través de la Escuela Nacional de Policía, paso a dirigir el programa de seguridad comunitaria. Es este programa que ha generado estos rótulos que uno ve en la calle de Comunidad Organizada contra el AMPA. Bueno, fuimos en aquel momento, tuve la oportunidad de tener una beca con la Agencia de Policía de Japón. Ellos nos llevaron a estudiar un modelo de policía comunitaria cercano con la gente. Es el modelo Cobán de policía, un modelo muy civilizado en la relación policía-comunidad. Y posteriormente, en aquel momento, era la gran explosión del modelo que estaba el alcalde Giuliani en la ciudad de Nueva York exponiendo sobre Broken Windows, que era el programa de seguridad comunitaria aplicado por los estadounidenses y luego replicado por los canadienses. Entonces eso lo pudimos traer al país, tropicalizarlo, adaptarlo a nuestra realidad comunitaria y poder generar el programa de seguridad comunitaria que justamente tiene el Ministerio de Seguridad y que le ha permitido a este país organizar a las comunidades en apoyo a la policía. Bueno, y tienen salarios competitivos también ahora. Bueno, una cuestión importante de la Ley General de Policía es que al profesionalizar esa ocupación, los salarios de policía pasaron, que en aquel momento, en términos actuales, si se hubieran mantenido esa escala salarial, hoy en día serían los salarios más bajos que habría en el sector público, y pasan a ser salarios que rondan aproximadamente los 500.000 colones para un policía que concluye su curso básico policial. El perfil de ingreso es 3er año de colegio y eso hace que sea un salario relativamente competitivo. Es decir, nunca va a haber un salario que compense a una persona el arriesgar su vida en un trabajo. En eso estamos totalmente claros. Pero bueno, dentro de las posibilidades hacendarias y materiales que tiene Costa Rica, un salario de aproximadamente 500.000 colones es al máximo posible que se ha logrado hacer, y tomando en consideración que son casi 14.000 efectivos de policía. Entonces, eso obviamente tiene un gran peso dentro del tema del presupuesto. ¿Hay mucha rotación de personal o es bueno, estable? Justamente a partir de la ley se generó una estabilidad que se viene manteniendo, es una de las... y lo curioso acá es que los policías más estables son quienes son reclutados en zonas rurales.
Es decir, la zona de La Cruz, la zona de San Carlos, Upala, Los Chiles, son zonas que generan policías con el mayor nivel de permanencia en las fuerzas de seguridad. No así los reclutas del Valle Central, en donde muchas veces la capacitación pues les abre oportunidades a salarios más competitivos en otras ocupaciones. Sí, porque me acuerdo que algo estaban ligados a que no se le podían aumentar los salarios a los, Sí. a los policías porque Sí. eso afectaba el cuerpo médico. Sí, había un enganche, Un enganche. justamente Todavía se se mantiene el enganche. Bueno, ese enganche legalmente se mantiene porque la ley no ha sido, solo que no se aplica necesariamente siempre, pero ahí tenemos una zona gris que merece ser clarificada y ojalá pueda hacerse lo más pronto posible, porque implicaría que por aumentar 1.000 colones a un policía o a un servidor de cualquier ocupación, hay que aumentar 40.000, 50.000 a un médico. Esos son los porcentajes. Entonces, cada vez que se hablaba de mejorar el salario policial, pues aparecía ese tema de que eso implicaría un uso enorme de recursos para el tema del cuerpo médico. ¿Y están sindicalizados los? Sí, hay libertad sindical en Costa Rica, esa es una de las características que tiene el régimen de Policía Nacional. Y bueno, una vez que se empezaron a dar estos procesos de profesionalización, vienen los retos porque también el escenario de actuación de la policía también cambia. Hoy en día los jueces, el nivel judicial en Costa Rica es muy exigente para poder determinar la responsabilidad penal de una persona en relación a la comisión de un delito. Entonces ya no es el trabajo simple de detener y poner a disposición de un juez, sino que hay que hacerlo. Se habla mucho de que los jueces no tienen el soporte legal para comenzar a hacer un juicio o para establecer por lo menos una restricción de libertad a mucha gente. Sí, ¿verdad? mire, don Jorge, es que aquí tenemos un inconveniente, que es que hay que reconocer que el Poder Judicial está saturado en muchos de sus servicios. Entonces, el proceso ordinario judicial con el que se trata y se atiende la comisión de un delito es sumamente lento. Es decir, si hay una persona a la cual en la vía pública se le roba un bolso, normalmente la audiencia de ese juicio va a ser dentro de 3 o 4 años. Sí. Cuando se da esa audiencia, muy probablemente pues la persona no tiene interés de pasar toda una mañana en un estrado judicial, prefiere dejar las cosas así, o bien si acude al estrado judicial, a esa instancia, pues podría ser que no recuerde los detalles exactos que mediaron en la realización del ilícito. Puede ser que los testigos no reconozcan ya a la persona. 4 años después las personas físicamente cambian mucho. Máxime si la persona que cometió el delito es una persona farmacodependiente, drogodependiente. Entonces esto haría que su propia fisonomía cambie y eso a veces hace que sea difícil de reconocer 4 años después. ¿Cómo se solucionó eso? Bueno, mediante el establecimiento de los tribunales de flagrancia. Creo que eso es una gran diferencia cuando asumimos el Ministerio de Seguridad en el año 2011 al día de hoy. Los tribunales de flagrancia han venido a menos en la actualidad, pero en aquel momento era el auge de expansión del sistema y esto permitía que la policía, una vez que detenía a alguien en flagrancia, en el acto, inmediatamente lo presentaba ante un juez de la República, los testigos estaban y decían inequívocamente: esta persona ha cometido ese delito, lo podían identificar con toda facilidad, estaban todas las evidencias, porque el momento acababa de pasar hacía 24 horas, 48 horas, y era el momento en que el juez dictaba sentencia. Este modelo de justicia rápida permitió una gran eficiencia, tanto a la policía como al aparato judicial, para detener, procesar y condenar legalmente, con todas las garantías del sistema, a una persona por haber cometido un delito. Esto obviamente se tradujo en una presión sobre el sistema penitenciario y carcelario que no creció, que no generó los espacios físicos para ese crecimiento de las personas que cometen delitos, para que en vez de estar en la vía pública estuvieran en el sistema penitenciario, que depende de otro del Ministerio de Justicia, exactamente. Entonces, al no crecer el ministerio, porque todo es una cadena, ¿verdad? Al no crecer las capacidades penitenciarias, pues empezó a generar un problema de hacinamiento.
Y esto pues... Y que todavía existe. Y que todavía existe. Y esto ha generado una presión para justamente enfriar el crecimiento de los tribunales de flagrancia y más bien limitar su utilización. Pero ahora el problema ya no es flagrancia. Muchos de los problemas ahora es una violencia que nunca se había visto, o que por lo menos yo no recuerdo. Sí, señor. Aunque hubo una época también de... Sí, en el año 2010 el país también experimentó una ola de homicidios muy significativa, era el principal problema y preocupación de todos y todas los costarricenses. En aquella oportunidad también, cuando asumimos el Ministerio de Seguridad, pues también existía un limitante importante, un faltante importante del número de efectivos policiales. Teníamos también un severo problema presupuestal en ese momento en el Ministerio de Seguridad. Había un deterioro significativo en la movilidad de la policía. La falta de radiopatrullas era absolutamente evidente. Y pues lo que hicimos ahí, don Jorge, en ese momento fue de aplicar doctrina básica generada a partir de los estudios y de las ciencias policiales, que indican que normalmente en una realidad del 100% de delitos, el 80% de delitos lo comete el 20% de las personas delincuentes. Esto hace que uno empiece a saber enfocarse sobre la realidad. Si usted se concentra al 100%, usted sabe que nunca va a poder darle la cobertura. Es decir, si queremos un policía en cada esquina, definitivamente el presupuesto nacional nunca va a dar para eso. Entonces, se trata de ligar la inteligencia policial con la gestión y la operación policial. Entonces, el arte es identificar a ese 20%. Y dentro de ese 20%, también identificar el núcleo de criminales más violentos, que en este caso son los sicarios. Y poder hacer un trabajo de seguimiento y monitoreo sobre ellos desde las fuerzas policiales. En aquellos momentos, en el año del 2011 al 2014, se utilizó también la técnica de crear retenes policiales en puntos críticos. Eso nos permitía actuar en un teatro de operaciones en donde identificábamos los objetivos sobre los que se operaba y alrededor se hacía una circunferencia de fuerzas policiales a efectos de evitar también el escape de estos grupos. Eso generó resultados muy efectivos en aquel momento, porque cuando se suscitaba un hecho de violencia a través de un asesinato, pues la policía estaba desplegada sobre terreno y permitía una interceptación y detención pronta y oportuna. Entonces, se trata, hay técnicas que a través del tiempo los equipos de planificación policial se especializan en ello y se trata justamente de poder armar todo este engranaje. Porque una de las cosas también importantes, don Jorge, dentro del sistema de seguridad comunitaria, es que los propios vecinos también conocen de dónde vienen sus principales amenazas. Entonces la información que viene de la propia ciudadanía, analizada por la analítica policial, por gente especializada. Pero no le van a tocar la puerta. Exactamente, no, es que se trata más bien de que eso no suceda. Se trata de que se pueda informar de manera segura, pero nunca el ciudadano debe sustituir al policía. Eso es el principio rector de la seguridad comunitaria. El rol de un ciudadano es ver, denunciar, activar alarmas, pero nunca hacer un enfrentamiento físico ni contacto físico con los delincuentes. Esa es una labor 100% exclusivamente policial. Exponer a la gente, digamos, la gente se expondría en ese contacto directo con las personas delincuentes, además de que no está dotado de autoridad policial y también en algunos barrios en donde los vecinos hacían patrullas, normalmente terminaron cometiendo más bien faltas graves a la libertad de otras personas por el tema de confundirlos a unos con otros o actuar de manera ilegal. Entonces, en ese sentido, volviendo al tema de la operativa policial, las plataformas de inteligencia son muy importantes para efectos de poder poner en práctica. Y lo acabamos de ver recientemente, acaba de haber un operativo policial en la ciudad de Punta Arenas, hace aproximadamente un mes y medio, y durante el despliegue de ese operativo policial no hubo un solo homicidio en la ciudad de Punta Arenas. Lamentablemente ese operativo no ha sido replicado recientemente.
las fuerzas regresaron a San José y nuevamente la situación volvió a ser en Punta Arenas lo que era previamente. Pero esto nos da un indicador de que es necesario movilizar a las fuerzas policiales y no tenerlas estancadas de manera permanente en determinados lugares. Porque la necesidad policial, la necesidad del recurso policial cambia durante las 24 horas del día. Entonces puede ser que usted lo que ocupa es disponer de un amplio rango de uso de los recursos policiales para poder atender la criminalidad. Entonces, si sucede en un cantón, la capacidad rápida de aprovisionarse del recurso policial de otros cantones aledaños para operar ahí a través de un plan preprogramado. Esto es lo que nos permitió en el año 2011 hacer una reducción de la tasa de homicidios de casi 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Que es lo que está actualmente, más o menos. Más o menos lo que está actualmente, a 8.2. Es la reducción histórica más importante y más significativa y obedeció justamente a esto que le acabo de describir. Vamos a ver, lo que uno siente, ¿verdad? Porque Ajá, aquí no es, sí señor, sí claro. Y la violencia con que hay ahora, o sea, una K-48 es... 47. 47, sí. Así a rajatabla en un restaurante, matando a un tipo, o sea, o atacando un carro, el montón de motociclistas que se bajan y hacen, pero sin ningún respeto de nada, o sea, Sí. las cámaras no dicen nada, porque las cámaras, lo que con suerte ven cuál es la placa del carro, ¿verdad? Con suerte, ¿verdad? Porque Sí. las motos, siempre viene una moto con dos y ahí hacen lo que tienen que hacer y se van. Y no sé cuánto están cobrando los sicarios por producir. Y si la situación del narcotraficante, del narco, pues, se ha vuelto distinta a lo que eran antes. Pues anteriormente teníamos un problema de narcotráfico evidente, siempre hay una ruta histórica que es de las zonas de producción de la droga, sobre todo la cocaína en Colombia, a través de las siembras de amapola que hay en ese país, y el traslado de esa droga a través del corredor centroamericano para efectos de recorrer México y poner esa droga a disposición de los consumidores, normalmente en los mercados estadounidenses. Bueno, y europeos, ¿no? Y ahora europeos, sí, sobre todo porque desde que se dio, curiosamente, el fenómeno de la paz en Colombia, se ha multiplicado por 5 las zonas de cultivo. Entonces, ya no solo hay droga para vender al principal mercado de exportación, que son los Estados Unidos, sino también se está empezando a colocar este excedente de droga en otros mercados alternativos. Europa, pero también los países de Centroamérica, que éramos simplemente ruta en el tráfico de drogas, empezaron también a convertirse en mercados alternativos, secundarios, para el tráfico de droga. Entonces ya no solo se usa a Centroamérica para transitar droga a través de ella, sino también para vender droga en los diferentes países. Y Costa Rica, por la capacidad adquisitiva, es uno de los mercados que más buscan estas bandas para colocar su droga en este mercado. ¿Y es marihuana y es coca? Principalmente cocaína, que genera crack, ¿verdad? Crack. Que es la droga de más fácil acceso. Hay ahora otro tipo de drogas, pero no están transcurriendo por el corredor centroamericano. Hay una que está matando a la gente. El fentanilo en Estados Unidos, sí, exactamente, pero es de producción de laboratorio, esa responde a otro tipo de lógicas. En el caso de Centroamérica se está dando este fenómeno, primero, increciendo, aumentó la cantidad, el volumen de droga y toda la presión de estos grupos por colocarlas y convertir a más personas en drogodependientes todos los días para ir teniendo un mercado cada vez más amplio. Ahí es donde también estamos fallando, porque tanto el IAF ha sido severamente reducido en términos presupuestales, pero también programas exitosos que teníamos anteriormente en las escuelas, como era el programa DARE, en donde se le enseñaba a los niños a una edad temprana a decir no a las drogas. Esos programas también desaparecieron. Lamentablemente han desaparecido en los últimos 8 años y no han sido sustituidos por nuevos programas. Entonces hoy tenemos una población cada vez más vulnerable a ser reclutada
como drogodependientes. Y además el tipo de droga que hay ahora ha sido diseñada para generar una rápida adicción del individuo. Entonces, con solo la etapa exploratoria de alguien que quiere saber qué es eso de consumir droga, qué se siente, etcétera, etcétera, ya solo en esa etapa de experimentación la persona puede quedar adicta al tipo de droga que consumió. Entonces, esos son los grandes problemas que tiene este mercado, que genera adictos permanentes. Se habla que estas personas que a veces piden en las calles y son adictos, normalmente consumen entre 8.000 y 10.000 o 15.000 colones diarios en droga. Bueno, ¿qué hacen estas personas para reunir esos fondos y posteriormente qué tienen que hacer a lo largo del día para generar ese beneficio económico a los vendedores? Entonces, este fenómeno del aumento de la producción en el país productor se ve también. Bueno, no solo Colombia, también está Ecuador. Sí, y otros países de Sudamérica. Sudamérica. Esto también se viene incrementado con un fenómeno político de que los carteles de narcotráfico mexicano cada vez se están expandiendo más al sur, para no solo tener la ganancia de ser los vendedores en esa fase, sino dominar toda la cadena de producción. Y son bandas sumamente violentas que hacen un uso de la violencia armada contra quien sea, incluso contra las propias fuerzas de seguridad y de policía. Estos carteles mexicanos cada vez vienen extendiéndose más al sur y ya hay presencia documentada de ellos en Costa Rica. Estos carteles han importado a Costa Rica las formas más violentas de sicariato que se han experimentado. Es la forma en cómo amedrentan a las bandas rivales para que no compitan con ellos en el control del mercado del tránsito de drogas. Y esa situación es sumamente preocupante porque son bandas muy poderosas, de un alto poder económico, pero sobre todo de un ejercicio casi ilimitado de la violencia contra las personas. La técnica de crear cuerpos de sicarios para ponerlos a su servicio es una técnica que la estamos viendo ya en nuestro país de manera sistemática. ¿Cuál es el engaño que siento yo que esto puede generar en este momento para Costa Rica? La falsa creencia de que hoy el sicariato es un problema entre bandas narcotraficantes, que al ciudadano normal eso nunca no tiene por qué preocuparse, porque quienes se están matando son los narcotraficantes entre ellos. Eso no es así. Si uno observa el comportamiento de estos carteles, incluso en territorio mexicano, observará que cuando ellos empiezan a ingresar se dan estos escenarios de peleas territoriales, pero una vez que ellos tienen el control territorial sobre una zona, empiezan a cobrar, don Jorge, una especie de impuesto, no solo para el desarrollo de actividades ilícitas, sino también para el desarrollo de actividades lícitas. Entonces, de pronto, un comerciante en una pulpería tiene que agregar a sus costos el costo del pago mensual, sobre riesgo de que le quemen la pulpería o le maten un familiar o a él mismo en el desarrollo. Vimos en Guatemala, que es donde esto se está dando, hace un tiempo que estuvimos en ese país, el cobro, por ejemplo, que se hacía a las rutas de autobuses. Entonces, en aquellos empresarios que no pagaban esa especie de impuesto, pues inmediatamente le mataban el chofer y le incendiaban el autobús. O mataban a pasajeros para que ellos nunca fueran a ese lugar. Mario, a ver, con ese cuadro sí, tan triste y tan preocupante, ¿qué soluciones quedan? Bueno, tenemos todavía un país que no hemos pasado la línea del no retorno, tenemos capacidad de control territorial, hay integridad, y eso es muy importante, en nuestras fuerzas de policía, en el Poder Judicial, y se trata de utilizar estos recursos de manera eficiente contra los focos críticos de este fenómeno. Primero, desarmando el mayor número de bandas. Creo que si bien es cierto, el Ministerio el día de hoy se ha impuesto la meta de lucha contra el narcomenudeo. Bueno, creo que hoy la realidad indica que el principal foco crítico es la lucha contra el sicariato.
Entonces debería darse una reelaboración de los objetivos estratégicos, porque el tema del narcomenudeo genera un problema en la práctica. Usted hace un gran esfuerzo de detección, control y apresamiento de una persona que vende droga en determinado barrio, pero el resultado es que al día siguiente el vecino asume su rol y empieza a vender. Entonces todo ese esfuerzo por matar ese punto de venta pues se ve disminuido en la medida en que hay un circunvecino que asume ese rol. Entonces aquí lo importante es golpear a las organizaciones criminales para que estas, que son la cabeza central, afectando el nivel máximo de la cadena, se afecte hacia abajo toda la orgánica criminal. Entonces creo que tenemos que hacer un trabajo nuevamente de volver a la técnica policial, al uso de los mapas criminales, que lo que estoy hablando no es nada de conocimiento que no esté en la literatura de fácil acceso, y eso nos permitiría justamente regresar a niveles en que volvamos a recuperar control territorial vía el uso de las fuerzas policiales de nuestro país, y eso es totalmente factible con el uso técnico de los recursos policiales. Bueno, Mario, yo creo que te voy a tener que invitar a otro programa, porque es como un capítulo, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias. Soy yo el agradecido, Jorge. Es importante que el gobierno y que la Asamblea Legislativa y que toda la organización civil también vean la situación que estamos viviendo y que hay soluciones y que hay que concentrar esfuerzos, pareciera, ¿verdad? Y unirnos como país. Este es un momento porque esto es un problema nacional, no es un solo problema de un ministro, sino es un problema muy complejo. De acuerdo, y la unidad nacional sí es el mejor mensaje que podemos enviar como país a este tipo de bandas. Bueno, muchas gracias, Mario. Don Jorge, un placer. Encantado.